La fragancia del amor desinteresado que ha reunido al mundo en una sola familia. La verdad de un mensaje eterno que ha sido revelado a través de cada acto y cada palabra. La satisfacción en el servicio que ha sido enseñado por el sacrificio incansable. La vida misma del Señor es en realidad su mensaje. El mensaje del Señor, episodio 4. Sai Ram, y bienvenido a esta serie especial titulada El mensaje del Señor. El episodio de hoy es un punto importante en la serie. Si recuerdan, la lección principal del último episodio era que cada una de nuestras acciones, no importa cuál sea, debe estar en sintonía con nuestra intrínseca naturaleza átmica. Puede sonar un poco complicado. Consideremos entonces una pequeña analogía. En India hay dos estilos básicos de música clásica. La música hindustani, que es popular en el norte, y la música carnática, que es popular en el sur. Un instrumento central de ambas es la tambura, que esencialmente provee un acorde monótono que ayuda a los músicos a permanecer en el tono apropiado. Cuando un músico canta o toca un instrumento, no debe apartarse del tono. Cuando la música se va de tono, es así como suena. Eso no fue muy placentero, ¿no? De igual manera ocurre en la vida. Aquí, Satya y Dharma son como los tonos básicos dados por la tambura. Y sin importar cuál sea la reacción ni quién la realiza, la acción siempre debe estar en sintonía con la verdad y la rectitud. Nadie está exento, ni el rey ni el indigente. Y esto se aplica 24 horas, 7 días por semana. No es muy complicado, ¿verdad? A propósito, es una regla universal y esta misma regla se aplica a todos. Es por eso precisamente que Swami nos dice a menudo que no hay una verdad india, una verdad pakistaní, una verdad americana, etc. సత్యమైనటువంటిది అమెరికా సత్యము, జర్మనీ సత్యము, జపాన్ సత్యము, ఇండియా సత్యము, పాకిస్తాన్ సత్యము అనే సత్యముల ప్రత్యేకత లేదు. La verdad no se puede dividir en americana, alemana, japonesa, india, pakistaní o china. దేశములు ఎందుకును సత్యం ఒక్కటే. En todas las naciones la verdad es una. సత్య మార్గమును మనము దైవముగా విశ్వసించి మనం ఆరాధన చేయాలి. La verdad tiene que ser reconocida como Dios. ఈనాడు లోకములో ఇన్ని విధమైనటువంటి అవస్థలకు గురి కావటము, ఇన్ని పరిస్థితుల ప్రభావము లేచిపోవటము, దీనికంత మూల కారణము సత్యము తప్పిపోవటమే మూల కారణం. La causa principal de que el mundo esté hoy en problemas y soportando atrocidades es que la gente ha olvidado la verdad. Lo asombroso es que a pesar de tratarse de un principio sumamente simple, en la práctica la gente parece no recordar ni seguir nunca ese principio. Y es allí donde surgen los problemas. ¿Por qué uno olvida algo que es tan simple y fácil de recordar? Pero antes de eso, una pregunta básica. ¿Por qué debo seguir a Satya y Dharma? ¿Por qué debo seguir los principios sátmicos? Está bien, el Atma está dentro de mí, pero ¿qué hay de grande en eso? Entonces, ¿por qué deberíamos estar a tono con el Atma? Swami da la siguiente respuesta. De Dios has venido, y a Dios debes volver. La vida es esencialmente un viaje hacia Dios. No importa si eres maestro, médico, ingeniero o incluso hombre de negocios. Ahí está la respuesta. La vida es realmente un viaje de vuelta a Dios. Y obviamente no podemos alcanzar a Dios siguiendo a la Dharma no rectitud.
¿Verdad? Esa es la respuesta a la pregunta de por qué debemos ser fieles a nuestra verdadera naturaleza, que es el Atma. A propósito, aquellos de ustedes que conozcan la obra de Shakespeare Hamlet podrán recordar lo que Polonio le decía a su hijo Laertes. Y sobre todo, sé fiel a ti mismo. Y a eso seguirá como la noche al día, que no podrás ser entonces falso para nadie. Volviendo a la primera pregunta sobre el olvido. Si recuerdan lo que planteamos la última vez, básicamente es la mente la que trata constantemente de desviar nuestra atención de Dios. Por eso, si aprendemos a mantener a la mente bajo control, podemos ser capaces de vivir la vida de tal manera que nos permita retornar a Dios, quien a propósito, espera ansioso nuestro regreso. Recapitulemos lo dicho. Es un hecho de la vida que las personas fallan, y no siempre son auténticas consigo mismas. Es decir, que en la vida de todos existen invariablemente muchos lapsus dharma. La cuestión surge entonces claramente. Con estos flojos antecedentes, no podemos alcanzar a Dios al final de nuestras vidas. ¿Es una vida así un desperdicio total? La respuesta es no precisamente. Veamos. Durante todo nacimiento siempre hay un progreso positivo hacia Dios. Sin embargo, la meta no se alcanza, y el resultado neto es que la reunión con Dios se hace luego de muchas vidas, excepto tal vez en casos muy raros. De modo que hay un ciclo repetido de nacimientos y muertes, es decir, que cada nacimiento es seguido por la muerte, la cual a su vez es seguida por un nuevo nacimiento, después del cual viene nuevamente la muerte, etc. En algunos aspectos es como ir a la escuela. El niño es inscrito a la edad de 5 años en el primer grado de la escuela. Luego, el estudiante debe hacer su camino clase tras clase hasta graduarse finalmente en la secundaria. En tanto, si el desempeño del estudiante no es bueno, incluso puede repetir esa clase. Nuestra evolución espiritual se realiza con altos y bajos, a veces como un gráfico de la bolsa de valores. ¿No hay un final para todo esto? ¿Ningún final en absoluto? ¿Es que sigue uno yendo para arriba y para abajo indefinidamente? Por supuesto que hay un final. Una tradicional versión india del juego Serpientes y Escaleras nos da una pista. Aquí vemos que al contrario de la versión original en la versión india, que de paso se basa en la espiritualidad, luego de cierta etapa se llega a una zona segura. Una vez en la zona segura, fundirse con Dios es solo cuestión de tiempo. A medida que nos vamos refinando cada vez más, Dios tiende una mano para atraer a la persona hacia sí, tal como lo haría una madre que se inclina para levantar al niño que llora en el suelo. ¿Quieres que Dios te tienda esa mano realmente pronto? No hay problema, ya que Swami nos da una fórmula simple para eso. En realidad, si recuerdan, fue lo primero que hizo el 20 de octubre de 1940, cuando anunció al mundo que él era el avatar de esta era. Resumiendo, Swami dice: piensen siempre en mí y canten constantemente mi nombre. Eso los ayudará a navegar con seguridad a través de las tormentas de la vida. Esta es la forma más simple para romper el ciclo repetitivo de nacimientos y muertes. Si lo piensan un poco, todo es un poco extraño en realidad.
Aquí estamos constantemente aclamando a Swami como Dios y Él dice todo el tiempo, hijo querido, esto es lo único que tienes que hacer para ser uno conmigo. Estoy esperando para extender mi mano hacia ti. Pero lo triste es que casi no haces ningún esfuerzo por venir hacia mí. ¿Por qué pasa esto? Aquí está Baba realmente tratando de ayudarnos y no queremos tomar su mano. ¿Por qué? Swami mismo ha dado la respuesta, y brevemente es que aunque juremos que amamos a Baba y todo eso, en realidad estamos más atraídos por las chucherías del mundo que por las enseñanzas de Swami. Swami lo explica como sigue. Vean a un bebé de solo unos días de vida. A veces, sin motivo aparente, el niño sonríe. ¿Por qué sonríe? Es muy pequeño para saber nada del mundo, pero sonríe. La razón de su sonrisa es que está en contacto con Dios, de quien ha venido. Sonríe porque está en comunión con el Atma, que es su verdadera naturaleza. ¿Has entendido? ¿Nos sigues? Swami continúa. Oh hombre, tu verdadera naturaleza es el Atma, y el Atma es bienaventuranza. Entonces, si quieres ser feliz, busca la bienaventuranza, que vendrá hacia ti solamente si te sintonizas con el Atma. ¿Pero qué hacen ustedes? Lo equivocado. Mientras eres un bebé, me buscas. Pero a medida que creces, te comienzas a fascinar por el mundo y empiezas a buscar la felicidad allí. Esto comienza en la niñez, se vuelve un hábito y persiste cuando eres mayor. Como resultado, Dios se convierte en una prioridad menor que el mundo, porque piensas que las atracciones del mundo te darán mayor felicidad que Dios. Dios siempre está ahí y nunca se va. Entonces, ¿por qué apurarle? Mientras tanto, ¿qué hay de malo en tener algo de diversión? Así precisamente es como los humanos caemos en problemas. Y cuando estás en problemas lloras por mí diciendo, oh Swami, ¿dónde estás? ¿No ves que estoy en un gran problema? ¿Por qué no me ayudas? Etcétera. Mi querido amigo, siempre estuve ahí en tu corazón, pero ¿me diste alguna vez aunque sea un guiño? Pregúntate eso primero. Entonces, la próxima vez que afrontemos dificultades y comencemos a culpar a Swami por no cuidarnos, debemos primero preguntarnos, ¿por qué tenemos problemas? La respuesta es simple. Si olvidamos a Dios y prestamos demasiada atención al mundo, los problemas vendrán como moscas se precipitan hacia un dulce. Swami nos advierte de esto diciéndonos repetidamente, oh hombre, engañado por un enemigo llamado deseo que simula ser amigo, buscas imitaciones baratas en el salvaje mundo exterior. La felicidad transitoria está afuera, mientras que la bienaventuranza está adentro. La mente siempre te arrastrará hacia afuera, mientras que el Atma siempre te da la bienvenida adentro. La dicha nunca te llegará si escuchas a la mente y vagas por el afuera. Escucha la voz de Dios en tu interior, búscalo en tu interior, y con seguridad encontrarás la dicha. Entonces la pregunta se convierte en lo siguiente: ¿cómo hago para vivir mi vida habitual manteniendo a la vez mi enfoque en Dios? Hay muchas maneras de hacer esto, y en realidad Swami ha mencionado varias de ellas. Por ejemplo, al viajar en automóvil, puedes escuchar bhajans y sumarte al canto. Puedes ayudar a los demás y así ocuparte en el servicio. Esa es otra manera. A veces es necesario concentrarse en un trabajo porque es importante, como en el caso de un piloto o un cirujano. Obviamente, cuando el cirujano está operando, debe concentrarse en lo que está haciendo, y está claro que no puede enfocarse en cantar los nombres de Baba.
Sin embargo, Swami nos ha dado una solución simple para esta aparente dificultad. Él dice: simplemente piensa en mí antes de comenzar la cirugía. Luego, haz tu trabajo como debes. Y cuando todo haya terminado, simplemente di algunas palabras de gratitud hacia Dios. Eso es todo. Si así lo haces, estarás con seguridad unido siempre a mí. Y créeme, me ocuparé de guiarte en las más difíciles operaciones. Y esta fórmula puede ser adoptada por cualquiera, incluyendo a un piloto de línea aérea. Pero ¿saben una cosa? Todo esto requiere una gran fuerza de voluntad, y si no la tienen, la mente los puede distraer fácilmente. Sé que la gente suele decir: oh, la mente es tan difícil de controlar. Hasta Arjuna alzó los brazos al cielo y se quejó de eso con Krishna. Además, esta es la era de Kali, y hay muchísimas cosas que distraen nuestra atención. ¿Qué podemos hacer? Estamos totalmente indefensos. ¿Es esto realmente cierto? ¿Estamos totalmente indefensos como decimos frecuentemente? ¿No nos ha dicho Swami una y otra vez: yo estoy dentro de ti, debajo de ti, por encima de ti, detrás de ti, delante de ti, etcétera? ¿No nos ha dicho repetidamente también: ¿por qué temer si estoy aquí? La pregunta es en realidad: ¿cuántas personas están totalmente decididas a seguir las enseñanzas de Swami? ¿Saben? Cuando las personas quieren lograr algo que piensan que es importante para ellas, se toman enormes molestias. La gente hace todo tipo de cosas para entrar en el libro Guinness de los récords. No sé si lo alcanzan a ver, pero aquí en esta foto, un hombre está caminando sobre un cable extendido entre las Torres Gemelas en Nueva York antes que cayeran el 11 de septiembre de 2001. Miren al avión que pasa por encima. Esto es algo extremadamente difícil si lo tratan de hacer. La gente hace todo tipo de cosas con tal de hacerse famosa. No estamos criticando a esas personas, solo tratamos de decirles que cuando una persona está determinada a hacer algo, esa persona suele estar dispuesta a sacrificar mucho para lograr esa meta. Entonces la pregunta es: si uno está dispuesto a hacer toda clase de cosas riesgosas con tal de hacerse famoso, ¿por qué no hacer algo que no solo complace a Dios, sino que además nos acerca a Él y a la bienaventuranza? Sai prasanna hoga, Sai mera, main tera, ye prem ki behti dhara. En pocas palabras, si de verdad amamos a Swami, entonces nos debemos preguntar ¿cómo Él quiere que lo hagamos? ¿Lloro yo alguna vez cuando la gente abiertamente trampea al Dharma? Finalmente la cuestión es, en lo profundo de mi corazón, ¿anhelo de verdad a Dios? Siempre es fácil conectarse con Baba, no importa dónde estemos. Como Él dice: estoy disponible los 7 días de la semana, no importa dónde estés. No necesitas una laptop ni un teléfono celular para contactarme. Mi conexión contigo es de corazón a corazón y Om es mi número de teléfono. De hecho, puedes usar cualquier nombre de Dios y es seguro que me conseguirás. Y si me llamas con fe verdadera, no con fe parcial ni con dudas, entonces ten por seguro que correré en tu ayuda. Esta es la moraleja de este episodio. Dios es nuestro único amigo verdadero y está dispuesto 24/7 para recibir llamadas, siempre que tengas una confianza perfecta e incondicional en Él. Bueno, es todo lo que tenemos por hoy. Gracias por estar con nosotros y esperamos que estén disfrutando de esta presentación. Los esperamos mañana. Jai Sai Ram.